Mi primer libro fueron tres novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y en el dinero. Me callé durante 4 años porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Se llama La carta abierta de un escritor a la Junta Militar y donde criticaba la censura de prensa, la persecución de los intelectuales. Un decreto, según este decreto, se prohibía toda utilización de cualquier signo o símbolo que tenía que ver algo con el peronismo, ¿no? Incluso la pronunciación del nombre de Perón y Evita podía costar tu vida o te podía llevar a la cárcel, ¿no? Hola y bienvenidos a otro episodio de mi canal de YouTube Español por Dentro. Y hoy tengo la suerte de tener conmigo una profesora, una gran hispanista desde la India, profesora Sonia Surbigupta. Muchas gracias, Sonia Man, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Siddharth. Eh, Ah, No, es un gran privilegio estar contigo en tu canal. no, muchas gracias, ma'am. El honor es mío y después de mucho tiempo hemos finalmente tenido esta oportunidad de hablar y vamos a hablar hoy de un autor muy importante desde la América Latina y su novela traducida al hindi por profesora Sonia Ma'am, Operación Masacre o Katleam, publicado por Grant Shilpi. Pero sobre todo, déjame presentarle a Sonia Ma'am. Sonia Surbigupta ocupa la Cátedra de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Jamia Millia Islamia de Nueva Delhi. Su área de investigación se centra en los flujos de conocimiento en el sur global, con especial referencia a América Latina y la India en un contexto transcultural. Sus publicaciones más recientes incluyen el tomo editado Connected Histories, Shared Present, Cross-Cultural Experiences Between Latin America, Caribbean and India, el libro Decolonizing Development, Liberatory Epistemologies from India and Latin America, como coautora, y el volumen editado Subalternities in India and Latin America, Dalit Autobiographies and the Testimonio. También es traductora al hindi de obras de Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Carlos Fuentes, entre otros. Destaca su labor en el fomento de la enseñanza del español en la India. En 1987 estableció el Centro de Estudios Hispánicos en la prestigiosa English and Foreign Languages University, Hyderabad, donde ejerció de docente hasta 2006, cuando fue invitada por la Universidad Jamia Millia Islamia en Delhi para establecer el Centro de Estudios de España y América Latina. Estos dos centros convirtieron en importantes focos de hispanismo en la India. Así que este cuerpo de obra tan impresionante, para mí realmente, Sonia Mem, es un honor tenerle a mi canal y para hablar. Muchísimas gracias. No, la verdad es que muchísimas gracias por darme esta plataforma de tu YouTube, porque el autor sobre quien vamos a hablar y la obra eh, que vamos a eh, ver es realmente un clásico latinoamericano y por eso te doy las gracias por darme esta oportunidad. Bueno, pues el objetivo de este canal, claro, es que yo quiero que la gente desde América Latina pues conozca a los hispanistas, aunque usted no necesita ninguna introducción, ya Sonia Memes es una leyenda en la India entre los hispanistas. Y me gustaría decirle a mi público que desde hace mucho he perseguido a Sonia Mem para hacer esta charla y antes tenía el plan de hablar de otro tema, pero yo creo que hablar de Rudolfo Walsh, como ha dicho usted, es muy importante porque para la gente aquí en la India que tampoco sabría mucho sobre este autor, es importante que a través de este canal mucha gente pueda conocerle y su obra. Y claro, vamos a hablar de su novela Operación Masacre.
que Sonia Ma'am ha traducido al hindi como Operation Katliam, publicado por Grant Shilpi. Y como ya he dicho en mi introducción de Sonia Ma'am, que ha traducido a grandes autores. Así que me encantaría saber el proceso de la traducción de este libro y me gustaría primero empezar con la pregunta sobre ¿quién es Rodolfo Walsh? ¿Puede decirnos un poco sobre su vida y su obra? Sí, bueno, Rodolfo Walsh es uno de los escritores más importantes, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, en Argentina se le considera un autor canónico, no solo en Argentina, en toda América Latina, ¿no? Bueno, es reconocido por su narrativa testimonial, en particular por esas novelas documentales como Operación Masacre, que la novela que yo he traducido al hindi, que salió el año pasado, nada más en 2023. El libro fue publicado en 1957, o sea que es una época muy distante, es un lugar muy distante, Argentina de los años 55, 56. Luego vamos a hablar por qué creo que es importante tener una traducción de Walsh al hindi, pero quisiera pues empezar con la pregunta que tú haces, hablar un poco del autor, de su vida y claro, de esta obra en particular. Y como decía que fue publicada esta novela, la novela documental Operación Masacre en 1957. Y es un libro medio camino entre novela y crónica, es decir, entre literatura y el periodismo. De hecho, a Walsh se le considera el fundador del estilo narrativo de la novela de no ficción o la novela documental, que dentro de la corriente literaria será conocida como el nuevo periodismo. Ah, la novela denuncia la matanza de un grupo de civiles la noche de 9 de junio de 1956 en la capital argentina, en Buenos Aires, cuando los militares leales a Juan Domingo Perón se alzaron en sublevación contra la junta militar que se había erigido como régimen militar ah, después de que Perón se fuera al exilio. Entonces, hubo una matanza de civiles y este atroz episodio de violencia, la matanza, pues habría pasado habría pasado inadvertido sin que Walsh no nos hubiera dado este relato investigativo, ¿no? De esta investigación periodística. Ahora, fíjate que la novela argentina fue publicada, como yo decía, en 1957, es decir, 8 años antes de la publicación de In Cold Blood, a sangre fría, de Truman Capote, que salió en 1966 y a la que normalmente se le considera como, como, como el libro que inaugura o como la novela que inaugura el género de nuevo periodismo o New Journalism, ¿no? Como se llegó a saber, a conocer en los años 60 y 70. Bueno, es una novela también canónica, ¿no? En Cold Blood y trata del asesinato de una familia rural, explica qué pasó y fue un asesinato sin sentido. Entonces, a través de la investigación periodística de Truman Capote, pues se conoce quiénes fueron los asesinos, son capturados y luego sentenciados. Entonces, eh, mucha gente no sabe que la novela argentina llegó, la novela no ficcional de investigación periodística, como es Operación Masacre, pues luego mucho antes, ¿no? Y Ujú. por eso el periodista Michael McCone, que escribió una biografía de Walsh que se titula
True Crime, Rodolfo Walsh and the Role of Intellectual in Latin American Politics. Esta fue publicada en 2002, pero también hay una traducción al español que salió en 2016, creo, ¿no? Y entonces el periodista norteamericano dice que Walsh no fue reconocido antes porque el mundo sajón, pues primero que fue un libro en español, ¿no? Entonces, y también añade que también porque fue peronista, ¿no? Ujú, Walsh era peronista y el peronismo era un fenómeno, sigue siendo, digamos, un fenómeno incomprendido fuera de Argentina. Incluso a mí me costó un poco situar todas ujú, las referencias de la política inmediata cuando yo traducía el libro. Entonces, claro, estas son las razones por las que no se conoce la obra de Walsh. ujú, Me gustaría añadir una faceta más que Walsh empezó escribiendo cuentos policiales, ¿no? Le gustaba la novela detectivesca y también trabajaba en Hachette y formaba parte de un equipo de traductores que traducían la novela policíaca norteamericana y británica. Entonces, y además, dentro de Argentina, pues Rodolfo Walsh tenía todo este legado de Borges, ¿no? Que también tiene estos cuentos policiales, ¿no? ujú. Y entonces Walsh, primero como traductor, corrector, etcétera, pues tenía esa formación, ¿no? Y entonces Walsh durante, yo creo que en los años 40, mitad de la primera mitad de esa década, pues empezó a publicar sus propios cuentos, pero posteriormente, claro, criticó duramente sus propios orígenes literarios y en una nota autobiográfica, él dice algo que me gustaría citar Ujú, para que, para que todos ustedes también comprendan, ¿no? Que el cambio que le trajo esta novela, claro, Operación Masacre. Entonces, ujú, simplemente ah, eh, voy a completar esta respuesta citando. Entonces dice, claro. mi primer libro fueron tres novelas cortas en el género policial del que hoy abomino. Lo hice en un mes sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y en el dinero. Me callé durante 4 años porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior, Ujú, ¿no? ujú, Como sabemos efectivamente, ¿no? Que sí que existía este mundo. ah, y sabemos que en 1966, 20 años después ujú, de la publicación de la novela, Argentina sufrió la Guerra Sucia, una de las dictaduras más crueles que tuvo la América Latina. ujú, Y el 24 de marzo de 1977, o sea, un año después de la dictadura militar de Videla, ¿no? ujú, Que vino en 76, pues Rodolfo Walsh escribió una carta abierta a la Junta Militar y se llama la carta abierta de un escritor a la Junta Militar y donde ujú, criticaba la censura de prensa, la persecución de los intelectuales. Eh, esta carta pues terminó de ser su sentencia de muerte porque el 27 de marzo, o sea, 2 o 3 días después de la aparición de la carta, ah, él fue desaparecido por los agentes de la dictadura. qué bien, qué fascinante, Sonia Mam. Y bueno, aunque ya pues hubieras contestado la siguiente pregunta un poco pero me gustaría preguntarle qué le motivó a escribir en concreto esta novela o este libro, Operación Masacre. Y también me gustaría añadir un poco, porque lo que me contó usted sobre las obras anteriores de Rudolfo Walsh, que él escribió tres libros o tres cuentos sin pensar mucho en la literatura. Así que se ve un poco de esta evolución, Mm, aunque es una novela no ficcional.
Pero me gustaría preguntar también, añadir a esta pregunta sobre qué le motivó a escribir Operación Masacre, que vio una evolución de un estilo literario a través de esta obra, comparando teniendo en cuenta que no había pensado en la literatura cuando había escrito sus obras anteriores. No, 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 sin duda la Operación Masacre, este libro marca un hito, ¿no? En la vida de Walsh, porque en el momento en que escribe el libro, Walsh era un periodista, ¿no? Escribía en revistas masivas, como decía, escribía cuentos policiales, y este acontecimiento que investiga en este libro, ¿no? Que era el levantamiento, ¿no? Que surgió el 9 de junio de 1956 por ese grupo de militares leales a Perón. Y esa misma noche, el jefe de policía de Buenos Aires pues ordena la matanza de estos 12 civiles que estaban en su casa, en una casa, pues escuchando un campeonato de boxing, ¿no? En la radio, no existía la tele, creo, ¿no? Sí. Entonces, pues los llevan, capturan a los militares, etcétera, y a estos los llevan y sin cualquier proceso, sin ni siquiera una investigación, los llevan a una tierra baldía fuera de Buenos Aires, un basurero grande, y pues dan la orden de fusilarlos, ¿no? Entonces, después de este acontecimiento, pues pasaron 6 meses. Y nadie se acordaba del acontecimiento porque había salido como una pequeña noticia en los periódicos y eh, fue un fusilamiento clandestino, nadie se enteró. Pero una tarde de unos 6 meses después, Walsh estaba con su café, frecuentaba este café donde jugaba al ajedrez, dice que no me interesaba la política, no le interesaba nada, solo quería escribir una novela policial buena, ¿no? Ujú. Entonces, pero alguien le dice que hay un fusilado que vive. Esta frase se ha convertido como un mito, ¿no? Hay un fusilado que vive. Entonces, la mención de un fusilado que vive le llama la atención a Walsh y le introduce a investigar la historia de este señor que había sobrevivido la matanza y que se llamaba Juan Carlos Libraga. Y entonces él habla con este sobreviviente y así empieza el libro, ¿no? Eh, el libro empieza con un prólogo, y en este prólogo, pues Walsh cuenta cómo se entera de la matanza, ¿no? Como esta persona que le viene y le dice que, mira, alguien ha sobrevivido a la matanza, hay un fusilado que vive, y cómo avanza la investigación, cuenta cómo se va enterando de que aparte de Juan Carlos Libraga, había otros sobrevivientes. Y al final resulta que había 7 sobrevivientes de esta matanza, ¿no? De los 12 que fueron, 7 pudieron escapar. Entonces, reconstruir los últimos días de las víctimas, pues fue una obsesión con Bosch, se convirtió en una obsesión durante un año. Estuvo investigando, dejó su casa, dejó su trabajo, cambió de nombre y se dedicó a investigar este fusilamiento clandestino por la policía de Buenos Aires. Y así escribió Operación Masacre, pues el libro que inaugura el género del nuevo periodismo y le consagra como un escritor que usa las herramientas literarias para una denuncia ¿no? política, ¿no? Y en la introducción a la publicación hay una cronista muy importante, contemporánea, actual de Argentina, Leila Guerreiro, y ella dice que ella reconoce que la política no era su preocupación, que la justicia no era su prioridad. El periodismo de investigación tampoco era de su interés, pero un año más tarde, cada una de estas frases será exactamente viceversa, ¿no? Porque fue exacto.
Bueno, yo diría que al principio para Rodolfo Walsh simplemente fue una curiosidad del periodista, ¿no? Ah, alguien ha sobrevivido. Esto va a ser muy interesante, una anécdota para imprimir en un artículo en la prensa, ¿no? Bueno, su formación de novela detectivesca también pues le llevó a escribir una novela, pero en el curso de la investigación se da cuenta de que aquella noche de 9 de junio, pues estos que tuvieron que enfrentar el pelotón de fusilamiento era gente inocente de clase media baja, ¿no? Ujú. Y esta paulatina toma de conciencia, pues le convierte en un hombre comprometido a denunciar la injusticia. Oh, genial. Es muy fascinante, Sonia Mem, lo que cuenta usted sobre la vida de Rudolfo Walsh y este libro. Y ahora quiero adentrar un poco más en la novela, ¿no? En el libro. Así que cuéntenos un poco sobre los aspectos importantes de esta novela. Sí, como decía, la novela fue publicada en 57 y Walsh muere en el 77, o sea que 20 años antes de su desaparición, pues el libro ya lo consagró como periodista narrativo, como novelista. Es una novela muy difícil de escribir porque trastorna las tipologías genéricas, ¿no? No se puede decir que es una novela, eh, que es una novela, porque en realidad lo que tenemos es una recreación literaria de los sucesos que ocurrieron esta noche, ¿no? Y Ujú, después. En este sentido, la novela, el libro, pues enlaza el periodismo con el campo literario, borra las fronteras entre ficción y no ficción, entre reportaje y literatura. Tanto Operación Masacre como sus otras novelas, ¿no? Por ejemplo, ¿Quién mató a Rosendak? El caso Satanovsky. eh, Estos días son estudiadas como ejemplos del uso del lenguaje de la literatura policial para hacer denuncia política en las academias, en las universidades, ¿no? Ah, la investigación de Walsh empieza en diciembre de ujú, 1956, ¿no? Porque esto ocurrió en junio, después de 6 meses se entera de que hay un sobreviviente y en diciembre empieza su pesquisa, su investigación y ujú, termina después de un año. Entonces, Operación Masacre primero salió como un folletín de entregas. ¿Qué significa un folletín de entregas? Como en el siglo XIX, ¿no? Cuando empezó el periodismo eh, por ejemplo, Mariano José de Larra, etcétera, escribían, o la novela folletinesca, ¿no? ujú, En el siglo XIX la novela aparecía en los periódicos primero. ¿Entiende? Entonces, de la ujú, misma manera, Walsh escribe crónicas, breves artículos y los publica en periódicos. Algunos periódicos ya no pueden publicar porque reciben amenazas, entonces tiene que ir a otro periódico. Entonces, aparecen en varios diarios ujú, como crónicas estos ujú. artículos a la medida en que va haciendo la investigación y luego salió como libro Olivia. en el 57. Pues el libro, para que sepan ustedes, ¿no? Se divide en tres partes, se llaman las Ujú, personas, los hechos y la evidencia. ujú, Y en la primera parte, Walsh describe a todas las personas, ¿no? Todos estos que vivían en ese barrio, en la capital. En los hechos, pues habla de lo que pasó aquella ujú, noche, que entra la policía, los lleva, los mata, ¿no? ujú, Todos estos víctimas del fusilamiento enfrente del pelotón y describe entonces cómo escapan. Todo esto es una recreación literaria a través de los testimonios y entrevistas que hizo a los víctimas, ¿no? Después de ujú, encontrarlos en distintas partes ujú, de Argentina. sí, Entonces, pero lo que es interesante es que el relato no se presenta como una reconstrucción, digamos, cronológica, simple y llana, ¿no? De los ujú, acontecimientos, sino que a través de una trama discursiva muy compleja, ujú, en el que intervienen recursos literarios que generan una atmósfera pues densa, con ujú, descripciones minuciosas de espacios, acciones, personajes, sonidos, ¿no?
Es, ujú, pero más que todo esto, lo que sobresale en el libro es la profunda humanidad de Walsh, ¿no? ujú, Cuando presenta a estos personajes, ¿no? De la clase trabajadora argentina con tanta ternura, ujú, ¿no? Entonces, se ve cómo se empatiza con sus familias, con los hijos que se quedaron huérfanos, ¿no? Después de la ujú, muerte de sus padres, en una muerte sin sentido, ¿no? Entonces, el libro dice al final, hablando de huérfanos, y le voy a citar, que dice, sí, 16 huérfanos dejó la masacre, ujú, 6 de Carranza, 6 de Garibaldi, 3 de Rodríguez, uno de Brión, los víctimas. Esas criaturas en su mayor parte, prometidas a la pobreza y el resentimiento, sabrán algún día, saben ya que la Argentina liberadora y democrática de junio de 1956 no tuvo nada que envidiar al infierno nazi. ujú, ¿No? Entonces, yo creo que el elemento más importante de la novela es esta ternura ¿no? Esa profundidad humana que como se destaca, ¿no? ujú. Al curso de la investigación. Sí. Bueno, muchas gracias, ma'am, por citar estas palabras porque me quedo muy conmovido y bueno, a través de lo que dice usted, el aspecto de la humanidad sale muy claramente y y esto al menos a mí me da la curiosidad de leerlo tanto en su versión original como en hindi y espero que a mi público que esté viendo esta charla también, ¿no? Y bueno, pues pasando a la siguiente pregunta, Sonia Ma'am, cuéntenos un poco sobre el ambiente político, ¿no? Porque me imagino, claro, con el título de de la novela, ¿no? Que habría o había sido un ambiente bastante denso político durante el momento en que se escribió este libro. Así que cuéntenos un poco sobre este ambiente político. Sí, la verdad es que para mí también, que yo llevo más de 40 años de docencia, ¿no? En estudios latinoamericanos, pero me resultó difícil, pues, entender un poco el contexto, ¿no? Entonces tuve que leer mucho. Y Ujú, luego me di cuenta que, por ejemplo, hay que entender para la política argentina de hoy y del pasado y quizás del futuro, hay que entender la figura de Juan Domingo Perón, ¿no? Y es muy difícil describir qué es el peronismo, pero brevemente voy a decir que Juan Domingo Perón, pues, subió a la presidencia de Argentina 3 veces, ¿no? Y entonces la primera vez en 1946 y después en 1952. Y entonces estamos hablando de la segunda presidencia de Perón. Ah, él llega a la presidencia tras ganar unas elecciones generales, ¿no? Y con fuerte apoyo del movimiento sindical y de sectores sociales postergados, porque su presidencia fue marcada por una serie de medidas ah, digamos, redujeron la brecha entre los ricos y los pobres, ¿no? Hay que entender que Perón no era una persona de izquierda. La izquierda le odiaba tanto como la derecha, ¿no? Entonces el peronismo es un fenómeno. El peronismo es como un abanico que cabía dentro de este abanico desde la derecha hasta los nacionalistas, hasta los de la izquierda. Entonces, ujú, es un poco, es lo que he entendido, ¿no? Tras ver porque, por ejemplo, Walsh, el mismo Walsh era antiperonista ujú, y es después de la investigación que ve que en el peronismo es la salvación de Argentina, ¿no? En aquel momento. Entonces, es interesante esto. Entonces, cuando Perón, en la segunda presidencia de Perón, en 52, en el 55 ocurrieron eh, ah, intentos de golpe, ujú, ¿no? Y que al final, el 16 de septiembre de 1955, pues los militares que derrocaron a Juan Domingo Perón. Y después del golpe,
La represión que se ensaña contra el movimiento peronista fue tremenda, la represión, ¿no? Porque el movimiento peronista fue proscrito y una de las primeras medidas que toma el gobierno, bueno, el gobierno se autodenomina Revolución Libertadora, Ujú, pero estaba muy lejos de defender la libertad de opinión, ¿no? Entonces publicaron un decreto, según este decreto se prohibía toda utilización de cualquier signo o símbolo que tenía que ver algo con el peronismo, ¿no? ujú, Incluso la pronunciación del nombre de Perón y Evita ujú, podía costar tu vida o te podía llevar a la cárcel, ¿no? Entonces, con el peronismo proscrito, con Perón y otros líderes del peronismo en el exilio o en las cárceles, pues se organizó en las fábricas y en los ujú, barrios lo que se llamó la resistencia peronista. Y en este contexto, el 9 de junio de 1956, ¿no? Pues estalla una tentativa de rebelión de un sector del ejército, ¿no? ujú, Encabezado por unos generales, bueno, el general peronista Juan José Valle y Raúl Tanco. Estos dos generales eran era una rebelión cívico-militar, ujú, ¿no? Tanto de los civiles como de los militares. Y ese contragolpe, digo contragolpe porque fue un golpe contra el golpe, ¿no? Entonces, ese contragolpe militar, pues fracasa en su intención de restituir la democracia en Argentina. Ah, unos 30 militares y civiles son entonces fusilados, incluso el general. Y, y entre estos civiles está este grupo de inocentes que ujú, estaban escuchando el campeonato de boxeo en un departamento de Buenos Aires, de un barrio, y a ellos les llevan al basural de José León Suárez, en las afueras de la capital federal. Y pues este es el contexto político y el tercer peronismo, ¿no? Lo ujú, que se llama el tercer peronismo, pues es el nombre que se da a lo que transcurrió en el 73 y 76, ¿no? Cuando Perón vuelve, ujú, sube otra vez a la presidencia y en 1966 hay otro golpe ujú, que conocemos mejor, ¿no? La dictadura militar que duró desde 76 hasta 83, la Guerra Sucia y todo lo que ocurrió en el Cono Sur, que es historia más reciente y que la conocemos mejor. Entonces, este es más o ujú. menos el contexto político. Bueno, muy interesante, Sonia Mam. Y ahora yendo más allá del libro, ¿no? Y hablando del género de la novela, ¿podría contarnos un poco sobre este género de novela no ficcional? Porque a mí me parece muy interesante este género y me encantaría saber más de este género. Sí, 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 es interesante porque la novela documental o la novela de no ficción pues guarda estrecha relación con dos géneros eminentemente latinoamericanos, que son la Ujú, crónica y el testimonio. ujú, Y entonces ambas formas pues comparten la característica de que son obras donde la referencialidad predomina, ¿no? ujú, Entonces, muchas veces por ese rasgo, es la referencialidad del contenido más que la forma, digamos, es por esto que estuvieron marginados en el canon literario, ¿no? Aunque, aunque la crónica ha existido desde la conquista. ujú, Desde la conquista, la crónica es un género muy, muy latinoamericano. Pero especialmente durante la década de los 60 y 70, la Casa de las Américas, ¿no? En Habana, ¿no? Después de la revolución, pues establecieron esta Casa de las Américas. Y entonces Casa de las Américas en el año 1970 reconoció el testimonio como un género por sí, como un género ujú, netamente latinoamericano. Es que
Casa de las Américas, pues cada año, incluso hoy, convoca unos premios, ¿no? Para novela, teatro, poesía. Y resulta que en los años 60 empezaron a llegar un tipo de escritos que pues que la forma discursiva de estos libros pues, no cabía en los moldes literarios de la novela europea y burguesa, ¿no? Entonces, este contexto de liberación nacional, de las luchas guerrilleras, etcétera, ¿no? eh, a pesar de que la crónica y el testimonio parecieran que no caben dentro de ningún molde teórico, sin embargo, como yo decía, han estado presentes en la literatura latinoamericana desde las crónicas de los conquistadores mm, hasta Operación Masacre, que sale en 57, y luego tenemos la novela documental de Miguel Barnett, biografía de un cimarrón, donde es la voz de un cimarrón, de un esclavo negro, ¿no? De 108 años, que ujú, entonces Barnett le hace entrevistas y se llama, también se llama testimonio. Entonces, tanto Operación Masacre como autobiografía o biografía de un cimarrón se consideran los libros fundacionales, ¿no? mm, Pioneros del testimonio. Y ya en los años 70 los críticos como Roberto Fernández Retamar, junto con Cornejo Polar, Ángel Rama, bueno, todos estos críticos latinoamericanos pues sientan las bases sobre las que la crítica comienza a pensar en la especificidad de la literatura ujú, latinoamericana. Y es cuando el testimonio, la crónica, pues se reconocen como géneros literarios. Y no solo en los 70, ha habido un auge de la crónica en los 90, ¿no? Entonces tenemos Martín Caparrós y María Moreno en Argentina, Pedro Lemebel en Chile, mm, un cronista excelente, ¿no? mm, Y después tenemos en México Carlos Monsiváis. En Puerto Rico tenemos, ¿cómo se llama? Edgardo Rodríguez Juliá. Y un largo etcétera, hay muchos. mm, Y sin claro, olvidar la emblemática obra de Rigoberta mm, Menchú. Me llamo Rigoberta Menchú y así me mm, nació la conciencia. Así que mm, no debemos olvidar la paulatina presencia y la legitimidad de estos géneros no ficcionales ujú, en el canon literario latinoamericano, ¿no? Entonces, son publicaciones novedosas como la autobiografía, las memorias políticas, relatos del cárcel, mm, ¿no? mm, Entonces, con esta tradición de no ficción, hay que entrelazar la novela de no ficción de la que mm. estamos hablando. Qué bien. Bueno, profesora Sonia Mam ha hablado de Rudolfo Walsh y este libro y también ha nombrado a grandes autores de este género del testimonio. Y ahora, pues vamos a hablar de la propia profesora Sonia Mam porque como la traductora de este libro, me encantaría saber, Mam, que... ¿Qué le atrajo a usted a traducir este libro? Porque aunque ahora, después de ver esta charla hasta ahora, que es un tema que claro que le apasiona mucho y este libro, pero me gustaría que pues hablaras un poco más, ¿no? En detalle sobre qué le atrajo a usted a traducir este libro. Bueno, sí, mi intento ha sido leer la literatura latinoamericana desde una perspectiva anclada en la India, ¿no? Ujú, Y el testimonio ha sido un género por cierto, ha tenido mucha circulación en la India. Es un hecho que no se sabe, ¿no? Y no se reconoce que mm, el testimonio latinoamericano, eh, bueno, mientras que en las universidades se leía a Márquez y a todo el boom latinoamericano, las novelas mágico-realistas, ¿no? Porque en estas novelas se encontraba, digamos, el modelo de la novela postcolonial, ¿no? No europea. ¿No? Entonces, Homi Bhabha dice que el realismo mágico era el lenguaje poscolonial, ¿no? Entonces, claro, ha tenido mucha resonancia, pero lo que ha tenido poca resonancia es otra verdad que el testimonio circulaba en la India en los años 80
sí, principalmente en los años 80, entre colectivos de mujeres, ¿no? En sindicatos. Entonces, incluso en la academia, te voy a referir al caso de Viva Making History, que son testimonios de las mujeres que participaron en la revuelta de campesinos de Telangana en los años 40. Entonces, las académicas, como Suzy Tharoor, Lalita, etcétera, las que hicieron el libro, dicen que les inspiraron los testimonios de las mujeres centroamericanas, ¿no? Como que, ¿no? Que de Bolivia, de Nicaragua, Domitila Chungara de varios, ¿no? Todas estas testimonios que surgieron a partir de la Revolución Centroamericana en los años 80. Pues, y otra cosa muy interesante, y yo tengo este libro sobre las autobiografías de los Dalits, ¿no? De los supuestamente Ujú, intocables en el sistema de castas. Pues las autobiografías de las mujeres Dalits han sido leídas en la India dentro del marco del testimonio. Entonces, por ejemplo, el Karku de Bama, M.S. Pandian dice, lo llama un testimonio. ¿No? Entonces, esto es lo que veo en este libro mío, ¿no? No sé si la ujú, conoces. Subalternities in India and Latin America, Dalit ujú. Autobiographies and the Testimonio, ¿no? De Ok. esto hablo Ujú, precisamente. Por lo ujú, tanto, pues comencé la lectura teniendo en la mente toda esta serie de conocimientos previos sobre el texto, ¿no? Que estaba encuadrado dentro de no ficción, que se trataba de una investigación periodística de este oscuro pasaje de la historia argentina, pero cuando empecé a leer pronto me encontré leyéndolo como si fuera una novela, como se tratara de un texto de ficción, ¿no? Como ujú, si bueno, una novela literaria a secas, ¿no? Y considero que esto fue consecuencia de que Walsh no nos transmite meramente una crónica de los sucesos reales, ¿no? No es una mera reconstrucción de los hechos acontecidos, sino que nos da las emociones, los sentimientos de los que estaban involucrados en esta tragedia, ¿no? Y sentimos el miedo, sentimos el dolor, sentimos el padecimiento que acompañó a estos personajes, ¿no? Y esa poderosa escritura del ujú. libro es algo que me atrajo a traducir este libro. Qué bueno. Y la siguiente pregunta para mí, Sonia, para mí también es algo muy importante porque bueno, yo también soy traductor, aunque de un nivel mucho menos que usted, pero me gustaría saber cuáles fueron sus metodologías para traducir este libro, ¿no? ¿Qué retos encontró en traducirlo? Y también lo más importante es por qué un lector de hindi, ¿no? En la India debe leer este libro. Sí, bueno, los retos fueron muchos. En cuanto a la metodología, pues eh, yo creo que primero la metodología me exigía conocer de fondo ah, el contexto político, ¿no? Ujú, Conocer también afortunadamente para mí, el contexto literario sí que ya lo conocía, ¿no? Porque ujú, mi interés en el testimonio como género, ujú. en las crónicas, ¿no? Claro. Pero vi que lo que sería difícil traducir es precisamente de lo que me había atraído más, ¿no? Ujú, ¿Cómo? Porque el léxico es sencillo. ujú, A veces la sintaxis no es tan barroca, etcétera, como García Márquez, etcétera. De hecho, los dos fueron muy buenos amigos. García Márquez y Rodolfo Walsh ujú, eran muy buenos amigos y los dos juntos con otro argentino, Jorge Massetti, en 1960 establecieron la prensa latina. ujú. ¿No? Que esa prensa latina es la agencia latinoamericana con sede Claro. en Habana, ¿no? Y Ujú, otra cosa muy interesante, aunque no tiene que ver con la pregunta que me haces, pero me viene a mente que Rodolfo Walsh descifró un cable
Eh, eh, esto es 1961, ¿no? ujú, Descifró un cable de la CIA y le avisó a Fidel sobre la invasión norteamericana de la Bahía de los Cochinos. Y por eso los cubanos estaban preparados, ¿no? Entonces, este señor Rodolfo Walsh es una figura realmente legendaria claro. canónica, ¿no? Un Ujú, culto, una figura culto. Bueno, entonces, para mí lo más difícil o lo que yo quería transmitir es cómo captar esa ternura, ¿no? ujú, que Walsh tiene hacia sus personajes para que no sea algo seco, ¿no? Cómo, ¿no? Transmitir esto. Y lo más difícil, bueno, en cuanto a los retos, lo más difícil era que esa frase corta, que puede parecer sencilla y fácil de traducir, en realidad es la que es más difícil, ¿no? El lenguaje sencillo parece que es más fácil, ujú, porque entonces eso fue un reto. Pero lo más difícil fue la terminología militar, jurídica, que especialmente en la tercera parte del libro vemos. Entonces, he tenido que mm, poner notas al ujú, final, ¿no? Para ujú, muchos. Y luego, en cuanto a la traducción de los rangos militares, tuve que ujú. consultar a mi padre, que era militar, ¿no? Y me ayudó, Ah, ¿no? ujú, En buscar qué bien. equivalentes, etcétera, ¿no? Todo esto. Mm, Ah, ¿Por qué un lector de hindi de nuestro país debe leer este libro? Pues porque eh, mira, la traducción, yo he dicho que he dedicado a traducción, ¿no? No el libro, ujú, porque el libro no es mío, pero la traducción sí. Entonces, he dedicado la traducción a todos aquellos periodistas anónimos que han ujú. fallecido en sus intentos ah, de, de, de conocer la verdad de algún asunto, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos en una época de post-truth, de posverdad, ¿no? Ujú. Se puede crear una realidad y yo creo que el oficio de periodista en estos momentos, ¿no? Es importante y cómo nosotros como consumidores de todas estas falsas narrativas, la guerra híbrida que se hace a través de los medios de masas, ¿no? Que nos están Mm, bombardeando con cosas que a veces es difícil saber cuál es la verdad y cuál es no, cuál es no verdad, ¿no? ujú. Entonces yo creo que para hoy el comentario que hace Walsh sobre el sistema jurídico, ¿no? Sobre la policía, sobre el terrorismo de Estado, yo creo que son cosas que son muy, muy contemporáneas en el mundo de hoy. Qué fascinante, Sonia Ma'am. Y bueno, ya llegamos al final de esta entrevista tan fascinante con la profesora Sonia Sulbigupta Ma'am, pero no vamos a cerrar antes de que le pida a profesora Sonia que lea un poco, pues unos fragmentos favoritos suyos, ¿no? De tanto en español como en su versión de hindi, de esta novela. Porque para mí es muy fascinante ver el aspecto de la traducción Sí. y me encantaría escuchar. Bueno, voy a, voy a leer primero en español, sí, Claro. un muy pequeño párrafo porque yo creo que la entrevista ya has... No, 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 está bien, sí. Sí. Bueno, entonces hay varios párrafos posibles, pero bueno, por ejemplo, esto que es de la segunda parte del libro. La primera parte es las personas, donde él hace unas semblanzas de todos estas Ujú, personas involucradas en el acontecimiento de aquella noche. Y después entra la policía en uno de los departamentos, ¿no? En la casa de Don Horacio Di Ciano. Y entonces entra el policía, el jefe de policía, y estoy leyendo
estoy leyendo pues un pequeño fragmento de Claro. cuando eh, el policía ha entrado, este señor, ¿no? El señor Ujú. policía ha entrado y está registrando la casa. Entonces dice, la señora Pilar y su hija creen estar viviendo una pesadilla que no termina. La casa sigue invadida de hombres que revisan muebles y cajones, que interrogan, que hablan a gritos. De afuera llegan todavía las órdenes secas como balazos. Están llamadas, sin embargo, a presenciar un raro interludio. Es el señor jefe de policía que vuelve, que toma el teléfono y que habla con voz cambiada. Son apenas unos fragmentos de conversación y un nombre de mujer los que alcanzan a escuchar. Con todo éxito. Magnífico. Parece que en el sur también se levantaron. Decile a Cacho que se cuide. Sí, sí, con todo éxito. Terminada la conversación, colabora en el registro de la casa. Nélida pretende alejarse del dormitorio donde el señor jefe de policía busca entre prendas de ropa interior fabulosos planes revolucionarios, o quizás al mismo general Tanco. Pero él la hace volver para que después no diga que le falta algo. La primera etapa de la operación masacre ha sido rápida. Qué Bueno, bien. voy a leer Ujú. este fragmento en hindi. सेन्योरा पिलार और उनकी बेटी को लग रहा है कि वे एक अंतहीन दुस्वप्न देख रही हैं। घर पर अभी भी आदमियों का धावा जारी है, जो फर्नीचर और दराजों की तलाशी ले रहे हैं, उनसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं, गला फाड़ कर चीख चिल्ला रहे हैं। बाहर से अब भी गोलियों की बौछार की तरह सख्त निर्देश आ रहे हैं। इन सब के बीच उनके सामने एक विचित्र वाकया पेश आता है। पुलिस अधीक्षक वापस आता है, टेलीफोन उठाता है और बदली सी आवाज में बात करता है। वे उस बातचीत के कुछ अंश ही सुन पाती हैं और एक औरत का नाम। पूरी तरह से कामयाब, बहुत बढ़िया। पता चला है दक्षिण में भी बवाल शुरू हुआ था। काचो से कहो अपना ध्यान रखे। हाँ हाँ, पूरी तरह से कामयाब। बातचीत खत्म होने के बाद वह दूसरों के साथ घर की तलाशी में जुट जाता है। नेलिदा बेडरूम से हटने की कोशिश करती है, जहां श्रीमान पुलिस अधीक्षक उसकी चोली, जांघियों और अंतर्वस्त्रों में भयंकर क्रांतिकारी षड्यंत्र ढूंढ रहे थे, या शायद फिर जनरल तांको को ही। लेकिन वह उसे वापस बुलाता है ताकि वह बाद में यह कह ना सके कि कुछ गायब हो गया है। ऑपरेशन कत्लेआम का पहला चरण तेजी से निपट चुका है। अभी 11:30 हुए हैं। ठीक तभी राजकीय रेडियो से, जो राष्ट्र की आधारिक आवाज है, रावेल का संगीत के प्रसारण खत्म होता है। Es muy vivido y muy interesante. Gracias. Qué bien. Bueno, sí, muchas gracias. En realidad, escogí este fragmento porque se ve también ese tono de humor que introduce Ujú, ¿no? En un ambiente tan, es el policía que también está jactando del policía, pero ujú, así es la escritura de Walsh, ¿no? Muy, ujú. Qué sí. bien, sí. Bueno, pues muchas Bueno, gracias, espero Sonia que, Mem. No, no, es no, que no, ha gracias sido, a ti, gracias. ha sido una charla muy fascinante y me ha transportado usted a este mundo de Rudolfo Walsh y estoy seguro de que la gente que va a leer esta novela, tanto en español o en hindi, van a también ser transportados, ¿no? Así que sí, yo voy a pues dejar en la descripción de este video enlaces de este libro, tanto en hindi como en español, para comprar y leer. Y pues me gustaría que vosotros me dejéis su feedback, ¿no? Sus comentarios sobre esta novela, que sería muy bueno para leer. Bueno, pues muchas gracias, Sonia Mem, por estar aquí. Ha sido un gran honor para mí realmente tenerle a mi canal a una hispanista de tanto, de tanta fama como usted. Aparte de la fama, ¿no? El trabajo, el cuerpo de trabajo que usted lleva por tantos años para mí realmente y a mi canal. Es un sueño hecho realidad, ¿no? Tenerle a mi canal. Muchas gracias. Gracias, gracias, Edad, gracias a todos ustedes que, sí, que van a ver este video, sí.
Gracias. Bueno, pues y gracias a mi público por ver este video. Espero que os haya gustado. Hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao.